Gracias a Dios le damos nuevamente este día que nos permite congregarnos para escuchar su palabra. Espero que estés con ganas de aprender, con ganas de comer la comida espiritual que Dios pone. Vamos a darle repetición. Repitan después de mí, dice Job 8:7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Quiero que hoy me acompañes en la palabra de Dios al libro de Mateo, capítulo 7. Voy a dar lectura al versículo 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites nuevamente de estar aquí juntos en la dicha de la vida. Es un buen regalo que tú nos estás dando, tu misericordia y tu gracia por estar aquí exponiendo tu santa palabra, y espero, Dios, que tu Espíritu Santo me use. Necesito de ella, necesito para mí y necesita el pueblo, necesita los oyentes, esa palabra que les llegue a su alma, a su corazón. Dirígenos a toda verdad y toda justicia. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos. El tema del día de hoy lo puse, así como decía el versículo, tu postrer estado será muy grande. Y yo creo que todos nosotros, o por lo menos me imagino, sospecho, que yo no creo que quieras tú acabar tu vida arruinada. Creo que no, creo que quieras acabar divorciado, enfermo, destruido, sin lograr tus sueños. Creo que no quieres eso. Así que quiero decirte que Dios aquí en una parte, en una parábola, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, habla sobre una casa, lo compara el reino de Dios como una casa, y que pone cimientos, pone bases. Pero fíjate que lo primero que pone es oír. Poner atención. Escuchar el mensaje. Si leemos y me acompañaste en la lectura, los dos oyeron. Los dos hicieron eso de escuchar, de oír la palabra. Mas sin embargo, uno hizo caso a lo que oyó y el otro no hizo caso a lo que oyó. Y creo que Jesús está dándonos algo muy importante de qué persona quieres que nosotros seamos, el hombre insensato o el hombre prudente. Y creo que Dios nos da ese libre albedrío de seleccionar y escoger lo que oímos. Y creo que Dios dejó la palabra, la Biblia, para darnos una instrucción, para que cuando venga aquellos vientos, aquellas lluvias, aquellas tormentas y soplen con ímpetu la casa, tu casa no caiga. Mas sin embargo, ambas personas, tanto al prudente como al insensato,
no se escatima, no escatima la Biblia que no te van a venir cosas que van a golpear fuertemente, porque dice, y golpearon con ímpetu. No se salva el que hizo caso, tampoco se salva. A los dos les acontece lo mismo. Pero hay una diferencia entre las dos personas, y una de las personas dice que es como que edificó la casa sobre un fundamento muy fuerte. Y cuando Dios está hablando sobre un fundamento fuerte, lo puso como una roca. Y la roca simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gustaría pensar todos los beneficios que tiene el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso nosotros compartimos, y creo que todas las personas que nos visitan y que regularmente escuchan la palabra de Dios, es porque en realidad no quieres tú escuchar otras cosas más que lo que realmente te puede llevar a algo grande. Y creo que cuando dijimos tu postrer estado será muy grande, tu postrer, o sea, que es como el futuro, estamos hablando que probablemente en tu presente necesitamos cambiar. Y necesitamos cambiar con oír principios que el Señor puso como cimientos. Porque quiero decirte que en esta vida acontecen tantas cosas injustas. Yo me entero, lamentablemente, que en México, por ejemplo, ahí se mueve mucho la injusticia en las cortes, con los policías. Lamentablemente se escucha mucha injusticia porque ahora sí están mal las cabezas. Y no voy a generalizar, no voy a decir que todos, pero México está pues ahora sí que muy alto en una estadística del mundo corrupto. Y todo eso me imagino que hay cristianos que sufren esa corrupción, hay personas honestas que sufren ese robo, literalmente te roban. ¿Y cuántas personas no podemos oír? Nosotros mismos aquí pasamos por una corte donde lamentablemente no se hizo la justicia y esos son golpes. Son golpes que en realidad a veces llegan tan fuertes que si tú no estás cimentado en un principio de Dios, en algo de la palabra de Dios, en algo que le crees a Dios, en una promesa que le crees a Dios, en algo que Dios te habló, que te enseñó, llega un punto donde dices tú, eso te puede destabilizar, te puede sacar del camino, te puede hacer morir tu fe, te puede apagar tu gozo, te puede destruir tu vida espiritual si te dejas. Mas sin embargo, creo que Dios, lo único que pasa, que creo que me ha enseñado, que la única manera de poder saber lo que hay en un corazón, en una vida, en una persona es la prueba. Es ahí donde define realmente lo que realmente hay dentro de ti. Es lo que ahí define realmente lo que está dentro de ti. Un cimiento en una casa no se ve. Yo me acuerdo que hubo un gran terremoto, creo que en Hong Kong, en Japón. Y un terremoto tan fuerte y destruyó muchos edificios. Pero había edificios viejos, más viejos que los nuevos, que historialmente habían resistido a terremotos. Y esos terremotos tan fuertes los resistió. No cayeron y eran más viejos. Entonces se preguntan cómo es posible que los edificios nuevos no resistieron el terremoto y los edificios viejos resistió el terremoto. Y todo se basaba por los cimientos que pusieron. Los ingenieros, los arquitectos, los que construyeron, pusieron fuertemente esos cimientos. Cuando vino el terremoto, me imagino que el edificio nuevo se veía más lujoso, se veía más presentable, se veía más bonito, se veía más agradable. Tal vez porque es tan nuevo se veía con cosas, pues,
como va a la moda, pero en el terremoto cayó. Y el viejo no cayó porque ellos pensaron que para levantar una estructura, sí, ellos sí pensaron en aquel entonces, tiene que aguantar los terremotos, tiene que aguantar acontecimientos que no estamos en nuestras manos el control de la naturaleza. Y ellos pusieron cimientos fuertes, varillas fuertes, algo fuerte, que cuando vino el terremoto inesperadamente, esa fue la prueba de cuál cayó y cuál no cayó. Los dos sintieron el terremoto, o la ciudad sintió el terremoto, pero ahí se miró. Y a veces la vida, a veces hay gente que parece que brilla por fuera, que se ve muy bien por fuera, que parece como que se siente, y tú dices, qué bárbaro, está muy bien por fuera, pero cuando viene un acontecimiento, te das cuenta que muchas veces es como cuando Jesucristo dice, y por ser asalariado, se corrió cuando vino el lobo, cuando vino la persecución, cuando vino las cosas negativas. Pero vemos gente que a través de todo persiste, independientemente de lo que le acontezca, continúan porque hay cimientos. Y lo que yo creo que Dios quiere enseñarnos es que tú acabes con grande éxito, pero vas a acabar con grande éxito primeramente por oír y la segunda es por hacer. Esos son los dos principios que hoy quiero manejar en esta mañana, que creo que Dios no nada más quiere que oigas porque el otro también oyó, pero el otro no hizo nada. Creo que Dios quiere que escuchemos inteligentemente. En otras palabras, hay personas que le ponen atención a otras personas que no tienen nada de escritura. Yo no sé si tú te has rodeado con gente que le pones atención a las pláticas y entre esas pláticas te quieren dar consejos y no tienen nada de cimiento. Y creo que Jesús dijo, el que escucha mis palabras, no, es que escucha solamente palabras. Porque Jesús sabía que a nosotros los seres humanos nos van a acontecer cosas que van a pegar con mucha fuerza a veces. Jesús no escatima que por seas creyente no te va a acontecer nada. Entonces creo que Dios quiere que escuches inteligentemente y pongas atención. Si pones a una persona, a mí me gusta, y ahorita vamos a ver a dos personas que puse aquí de la Biblia que me llaman mucho la atención, pero creo que si me diera Dios la oportunidad de oírlos, o sea, yo me quedaría callado a escuchar, porque te van a enseñar mucho. Y Dios quiere que escuches a alguien que realmente, escrituralmente, te diga cosas como principios, cimientos que te van a hacer fuerte. El día que te acontezca algo vas a tener de dónde agarrarte. Vas a decir, esta palabra es por mi principio, son valores. Creo que Dios quiere que pongas atención y oído y disciernas. Yo no quiero aquí nada más endulzarte el oído y darte lo que a ti te guste, o que Dios me hable a mí, lo que a mí me guste. En ocasiones nos va a decir Dios en una confrontación de lo que realmente no es correcto y tenemos que quitarlo, que cambiarlo. A veces mi hermosísima esposa, cuando platicamos y se trata de corrección, me dice cosas que no son muy así, que como me endulzó el oído, ¿no? A veces no siempre es así el matrimonio, pero eso no significa que en ocasiones yo tengo que discernir lo que me están diciendo. Y entre esa de discernir, yo tengo que decir, creo que está en lo correcto, creo que tengo que cambiar. Por el bienestar mío, primeramente,
y por el bienestar de mi familia, por el bienestar de mi matrimonio. Y cuando Dios declara una palabra, tú tienes que discernir qué es lo que te corresponde a ti para como persona y decir, esto me conviene. A veces la palabra cuando te confronta no es tan agradable, pero no significa que no sea lo mejor para nuestras vidas. Muchas veces cuando yo empezaba a caminar en los caminos de Dios, lo primero que Dios me empezó a enseñar es el no. Y en ocasiones pareciera como que Dios fuera muy egoísta y en ocasiones nos podemos imaginar, yo no sé cuántos pasaron por esto, que cuando eras muchachito o jovencito, decías, no Dios, pues tú quieres que sea una momia, una estatua, que no haga nada. Pero Dios no estaba diciendo eso, solamente me estaba diciendo como cuando eres niño y yo no sé cuántos de ustedes, lo único que escuchabas más de tu mamá era, no toques ahí, no hagas esto y no hagas lo otro y siéntate bien y habla bien y da las gracias y no seas así y que no seas así. Y esa parte de ser mamá, hasta el día de hoy las mamitas hermosas todavía nos siguen corrigiendo. No sé si, aunque seas grande, no sé si te pasa que hablas con tu mamá y todavía tu mamá te quiere como a dar consejos del no seas así. Es parte de ser mamá. Y a veces cuando hablas con tu papá, y si igual te van a dar los pequeños sermones o los sermones grandes, porque no dejan de ser papá y lo que quieren es el bienestar tuyo. Mi hija, una de mis hijas hermosas, preciosas que tengo, me dice, ¿vas a darme ya tu sermón? Sí, hija, ya te toca darte el sermón. Y escúchelo. Porque los proverbios dicen, instruya al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de ellos. El oír tenemos que pedirle mucho a Dios y ponerle mucha intención a entender lo que se nos está diciendo. Porque es bien fácil decir, oye, escucha, pero a veces no lo entendemos. ¿Cuántos matrimonios por ese principio se pierden de gozar un matrimonio en paz? Se pierden de gozar un matrimonio en armonía. Porque simplemente no se escuchan, no se oyen. Cuando es tiempo de hablar de una persona, la otra persona se levanta y se va. Si han visto esos matrimonios en Júpiter, así lo veía yo mucho. No sé si aquí es verdad, pero quería hablar a la otra persona y exponer tal vez a su manera decir lo que te hace sentir mal, lo que te hace sentirte bien. Y la otra persona como que no quiere oír eso, no quiere escuchar eso y se levanta y te deja con la palabra en la boca. O otro, ¿no? Que estás hablando y entendieron otra cosa totalmente diferente. No sé si han vivido eso que tú estás diciendo, no, pues mira que a mí cuando me ignoras me hace sentirme mal y la otra persona responde, ¿y qué? Cuando te doy gasto. Ahí no te ignoré, ¿verdad? Pero no se está tratando del gasto. Se está tratando de un punto que le lastima. Eso es un ejemplo que estoy dando. Aquí no pasa mucho, pero de pronto dices tú, oye, pero yo no estoy hablando de eso. O sea, como que la otra persona ya está en autodefensa, así. Que todo lo que le digas, nada más está preparando para contrarrestarte a ti como, órale. Y de pronto dices tú, ¿cuánto por este principio de no saber oír y entender? Nos estamos perdiendo de una vida exitosa donde dice Dios, a veces con esas cosas pequeñas, estábamos hablando de la semilla de mostaza, con esas cosas pequeñas, tu postrer estado será muy grande. Aquí Jesucristo dijo, tu casa no va a caer. Y eso estamos hablando de algo que se va a aplaudir. Estamos hablando de que cuando pasó el terremoto, ¿qué crees que hicieron cuando vieron las estructuras que no se cayeron? Aplaudieron a aquellos ingenieros, ¿sabes? Dijeron, la estructura está bien, pero tus cimientos fue probado por este terremoto. O sea, llegas un momento en que tú dices, quisiera que este arquitecto siguiera trabajando. Quisiera que este ingeniero siga construyendo. Porque hace buenas las cosas que hace.
Pero ¿qué con las otras que se veían bien y de pronto vino con ímpetu la lluvia, el sol, y tú ves que todo está destruido? ¿Cuántas personas artísticamente se ven con un éxito, brillan y se ven bien? Y de pronto hasta las noticias salen, no, pues ya se divorció, ya se separó, ya lo engañó, ya... Puras noticias malas, porque no agarran los principios, los cimientos que el Señor Jesucristo nos deja. Que nosotros no nos tenemos que mover ni negociar cuando tú aprendes un valor. Quiero que veas en Génesis 39:9, estaba la historia de José y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me es reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No creas que aquí cuando yo estoy hablando de José, porque a mí me gusta mucho, mucho la historia de José, él ya no estaba con sus papás. Él ya no estaba con maestros que le enseñaran. Pero más sin embargo hubo un tiempo que él oyó algo de su papá y le dijo cosas de Dios. Él oyó, porque él estaba en Egipto y en Egipto era una nación pagana donde se adoraban a muchos dioses. Tanto era tan el paganismo ahí que la esposa de Potifar no le importaba acostarse con José, ya que dice la Biblia que él era hermoso de su aspecto. En otras palabras, ella no se movía en principios ni valores, ella se movía por sus deseos, sus placeres, complacerse a ella misma. Muchas personas solamente piensan en sí mismas y se mueven por esos tipos de tu corazón, o tus gustos, o tus ganas, tus deseos, tus anhelos. Pero vemos que José dice, como pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. Porque hay principios donde José se mantuvo y este muchacho me lo meten a una cisterna. Este muchacho agonizó con su alma, con toda su alma, pidiéndole ayuda a sus hermanos. Agonizando, sus hermanos lo ignoraron. Lo vendieron como un esclavo a los ismaelitas. José me hace pensar que tenía dolor en el alma de que fue privado de crecer con su familia, con su padre y con Benjamín. José no era un hombre como que yo te puedo decir, bueno, es que José, pues mira, estuvo con los patriarcas, con su abuelo Abraham, creció con Isaac, creció con Jacob, estuvo ahí espléndido, o sea, no. Fue privado. Un jovencito que dice la Biblia que la mano de Dios estaba con José. Y lo que estaba haciendo José como esclavo prosperaba. Él usaba principios donde Dios quiere que nosotros aprendamos y no por la circunstancia en donde nos movemos. Por eso Jesucristo dijo, aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé como alguien prudente. No dice, es que, bueno, depende de qué situación, pues lo aplicas o no lo aplicas. Es que si está lloviendo, pues no, y si está la primavera, pues sí. No, tú lo aplicas, la palabra de Dios, llueva, truene, relampaguee, granice, sean tornados, relámpagos, o estés en primavera. Invierno, otoño, verano. Los principios no van a cambiar. José no estaba en la primavera. Y me llama mucho la atención de aprender de estas grandes personas, porque ellos acabaron con mucho éxito por una sola razón. Oyeron que Dios es santo. Tal vez no oyeron todo lo que nosotros oímos, porque Jesucristo dijo, ellos quisieron oír lo que vosotros oyen, pero no lo oyeron.
Y yo creo que nosotros todavía debemos de aplaudirlo más, de cómo hubo hombres en el Antiguo Testamento que a pesar de todo estuvieron firmes con su relación con Cristo, firmes con su relación con Dios, firmes en sus principios y valores, donde no decayeron a pesar de que José fue privado, fue golpeado en el alma y vendido. Ahí está José. De pronto, lo que el enemigo usa más para los varones, igual que la misma estrategia de para hacer pecar a Adán, a Eva, pues aquí le ponemos, me imagino que la mujer de Potifar no era una fea mujer, porque era de alguien importante. Me imagino que los hombres importantes de aquel entonces no agarraban cualquier mujer. Agarraban una mujer que cumpliera con los deseos carnales, pero sin valores. ¿Cuántas mujeres sin valores hoy en día solamente están para pecar y que caiga el varón? Y esta mujer se le avienta a José. Dice que todos los días le decía, acuéstate conmigo. Me imagino a José trabajando y de pronto ella cerrándole el ojo. José trabajando y ella, ¿qué? ¿Cuándo? Y de pronto se puso la cosa más, hasta cuando ella ya se quiso quitarle la ropa a José, José salió huyendo de ahí, sale corriendo literalmente ahí. José sale corriendo y yo me imagino un hombre literalmente que también corría sangre en sus venas, que también tenía hormonas, que el hombre era agradable. Yo creo que cualquier mujer es tentación para un varón más joven. Todavía José en ese entonces era muy joven. Y aún así, José se mantiene en principios. Hay que aprender, varones. Y sale huyendo. Sale huyendo José. Y lo meten a la cárcel. Injustamente lo meten a la cárcel. Pero él no dejó de huir. Lo que él no sabía es como el tema, que el postrer estado iba a ser más grande. Ahí vemos cómo lo meten a la cárcel, donde tal vez en la cárcel, si el enemigo por ahí pasó, que es probablemente, tal vez le dice, ¿dónde están tus sueños, José? ¿Y para qué te portas bien? ¿Para qué te portas con tanto principio, José? ¿Para qué te portas con tanta valores, José? Estás en la cárcel como si fueras un vil criminal. No vas a salir de aquí nunca. José, mira, tienes grilletes en tus pies. José, ¿de qué te sirve serle fiel a Dios? Mira cómo estás. José, ¿cuánto tiempo ya llevas aquí? No pasa nada. No llevas un día, no llevas dos, ya llevas años. José, ¿de qué te sirven tus dones? Si la gente es injusta, aún así hagas lo correcto. Te van a decir una mentira y te van a meter en la cárcel. ¿De qué sirve? Mira, el enemigo es bien astuto para llegar y dibujarte que Dios es terrible. Dios es el malo. Dios, ¿por qué si te amara? Y te dice que te ama. ¿Por qué permitió, José, que tú estés en la cárcel? Si dice que te ama, como Jacob te dijo. ¿Recuerdas que tu padre Jacob te dijo que había un Dios justo? ¿Dónde está aquí la justicia, José? ¿Recuerdas que tu papá te dijo que había ahí un Dios soberano? ¿Por qué entonces permitió esto, José?
¿Recuerdas que Jacob tal vez te dijo, hay un Dios que le habló a Abraham, mi padre, y lo bendijo? José, ¿en dónde está? ¿En dónde se encuentra la bendición? Porque yo te veo con grilletes y te veo en la cárcel. ¿Tú no crees como ser humano que en ocasiones te acontece todo esto? Pero de pronto él no sabía que había un Dios que estaba mirando, que aunque tú empezaste sin casi nada de fuerza, José. Tú empezaste siendo ya privado de tu familia. Es más, parece que tú no vas a hacer nada en la vida. Es más, todo se dibuja, José, que tú ahí te vas a morir y nadie va a saber de ti. Así te lo pinta el enemigo, así te lo pinta la vida. Pero hay alguien que puso, o por lo menos, aunque José tú no lo sabías, pero como Dios se mueve hasta el futuro, él sí sabía y dijo, aquel que escucha mis palabras y las hace, cuando venga el viento, vengan estas cosas, él no va a caer y va a ser su casa con éxito. Y de pronto, ¿quién fue el instrumento para ver ese éxito, ver esas virtudes? Faraón. Cuando José le dice, esto significa las 7 vacas, las 7 espigas, las 7 vacas gordas y las 7 espigas, esto significa, Faraón mira y discierne algo que ningún ser humano en Egipto lo miró. Y dijo, ¿quién tendrá el espíritu de los dioses como este hombre? Íntegro José. ¿Sabes qué, José? Desde ahora tú serás, porque no hay nadie como tú. Que en medio, José, de una cárcel, te mantuviste íntegro a Dios. Que en medio de unas mentiras, José, tú te mantuviste íntegro a Dios. ¿Qué es lo que oíste, José? Oí historias de mi papá, que ángeles subían y ángeles bajaban. Oí las historias de mi papá, lo que él un día vivió, lo que él un día le dijo mi abuelo Isaac. Y Isaac contaba las historias de mi tatarabuelo Abraham. Esas historias las recopilé yo. Es las historias que me hicieron ser como soy. Y yo no le quiero fallar a Dios. Y ahí está José. Y de pronto aparece cómo acabó. Tu postrer estado será muy grande. José, esto es tu postrer estado. Hasta el día de hoy se cuentan unas maravillosas historias de esa familia. De que hubo un hombre íntegro que hay que aprender como José. No perfecto, pero íntegro. Donde oyó algo. Quiero que me acompañes al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Voy a darle el 8 y el 9. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Esta otra historia, y hay muchas historias, pero no voy a contar todas. Esta otra historia es de otro joven que lo privan también de su familia. Y lo agarran también y lo llevan como esclavo, como sabio, no importa. Pero Daniel desde muy joven propuso no contaminarse. Y Daniel es otro de los hombres que Dios habla cosas extraordinarias. Daniel, eres muy conocido aquí y muy amado. Daniel dice que oraba 3 veces al día.
Dice que Daniel no nada más interpretó el sueño del rey de Babilonia, porque ni siquiera se lo contaron. Dios estaba muy fuerte con Daniel, pero la razón es por qué. Porque yo estoy casi seguro que Daniel escuchó del Dios de Israel. Daniel era un judío y escuchó cosas que dijo: tenemos un Dios de principios, decretos, estatutos, leyes, ordenanzas que yo quiero seguir. Quiero amar a este Dios. Y no fue casualidad, no fue suerte, no fue una chiripa, que cuando estaba en la fosa de los leones no lo comieron. Porque allá en el cielo sí te miran. Allá en el cielo sí miran lo que oyes. Allá el Padre sí te mira lo que estás oyendo. Y es donde estás poniendo atención. Si estás poniendo atención, porque dice la Biblia en ocasiones, ¿por qué tienes tan en poco mi palabra? Y eso a mí me traspasó. Porque a veces tenemos tan en poco su palabra. Cuando te quiere decir Dios: si tú oyes mi palabra y la haces por obra, te aseguro que tu casa no va a caer. Y yo no quiero el resultado del divorcio. Yo no quiero el resultado del fracaso. Yo no quiero el resultado de vivir una vida toda mal, solamente porque puse en poco su palabra. Porque no puse atención a lo que Dios me decía. Pero José y Daniel sí pusieron atención. Y fueron distintos a muchos seres humanos en esta tierra. Por una razón: pusieron atención y pusieron acción. Creo que tenemos un Dios que oye. ¿Y qué tan importante es el oír? Dice que atiende ruegos, atiende súplicas, atiende avisos. Te das por enterado. También puedes expresar enojo o irritación, como diciendo: si te vuelvo a ver allí, me vas a oír, ¿no? ¿No es cierto? Pero lo que te quiero decir es esto. Esa es la primera parte que Dios puso en esta parábola: oír. Pero la segunda es el hacer, el accionar. Es lo que realmente te va a llevar a que tu casa no caiga. La primera es muy importante, pero los dos oyeron. La segunda es la más importante. Porque ¿de qué sirve que oigas, pero que no hagas ningún cambio? Que no hagas nada. No te va a servir de nada. Quiero que con eso terminamos en Isaías capítulo 1. Me gusta mucho esta parte. Del 16 al 20 dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hoy quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres
y fueres rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta parte me atrajo mucho mi atención, porque dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí. En otras palabras, hay un grupo de gente que probablemente no oyó el consejo de su mamá, o el consejo de su papá, o el consejo de un pastor, o el consejo de un maestro, o el consejo de la Biblia. Y te desviaste y pensaste que tú la tenías resuelta en la vida y que no necesitabas a Dios. Pero de pronto hay un punto que te das cuenta que tu corazón se ha vuelto oscuro por toda la maldad que has hecho. Y creo que Dios nos está hablando nuevamente y diciéndote, oye, pongámonos a cuentas. Aléjate del mal, arrepiéntete de ese mal. Y no se trata de religión. Porque aquí, si oíste a Isaías, dijo de acción de cosas. A la viuda ayudar, al huérfano. Que realmente con tu prójimo seas diferente. Que a tu prójimo le puedas ofrecer amor. Que dejes esa manera de vivir que solamente ocasiona dolor al prójimo. Ven, dice, pongámonos a cuentas y tus pecados son así rojos ya. Yo los haré blancos, como la blanca lana. Para eso, Jesucristo vino a redimirnos del pecado y con su sangre preciosa nos limpia. Pero pongámonos a cuentas. Oigamos la palabra de Dios. Cambiemos nuestras acciones. Porque créeme que toda la Biblia está llena de instrucciones. ¿Cómo vivamos? Y la Biblia no está llena de que seamos solamente unas personas que vengamos los domingos y nos convirtamos en unos religiosos, cantemos unos cánticos y nada más y nos vamos y seamos los mismos. Dios está interesado que realmente tú y yo pongamos atención y lo que la Biblia dice es de que tú seas una persona totalmente diferente, que tú donde quiera que te vayas seas realmente la iglesia. En otras palabras, que los principios estén dentro de ti, dentro de mí. Porque cuando vengan los vientos y esas cosas, y ven con ímpetu, Jesucristo dijo, no vas a caer. Pero si no hay cimientos en ti, y vienen esas cosas, si ves la vida de Daniel y la vida de José, a ellos les acontecieron cosas muy fuertes, muy negativas. A Daniel de envidia, a José de envidia, a Jesucristo por envidia. Lo crucificaron. Pero al final, su postrer fue muy grande. Daniel, al lado de reyes. José, al lado de un rey. Jesucristo, a la diestra de Dios Padre. Tú y yo, ¿cómo queremos acabar? ¿Al lado de quién? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites. Y espero, Señor, que realmente nos pongamos a cuenta, pongamos atención y que nuestro postrer podamos acabar, Señor, bien. Escuchando tus principios, creo que hablamos más ahorita de oír o de escuchar, pero
Creo, Señor, que es muy importante el hacer. Pero te doy muchas gracias, Padre, porque sabemos que tenemos un Dios que nos oye. Y así que te ponemos en tus manos nuestra vida. Y que nuestros pecados tú nos limpies. Y que sea, Señor, nuestro corazón blanco, como la blanca lana. Y podamos accionar nuestra vida cotidiana afuera, realmente como a ti te agrada, con principios y valores. Enséñanos más. En el nombre de Jesucristo. Amén.